Buenos días a todos y todas. En este vídeo quiero hablar sobre técnicas de estudio, cómo enfocar el estudio de un examen en función de su modalidad, es decir, si es tipo test o de desarrollo o mixto, y cosas específicas de tener en cuenta en función de asignaturas, recursos útiles y prácticos, que al menos me han sido útiles a mí en mi experiencia personal, siendo una persona con doble excepcionalidad, con TDA y TEA. También decir que hasta el momento estoy sacando muy buenas notas. Empecé muy abajo no, empecé con bienes y notables el primer cuatrimestre, y luego ya empecé a tener alguna matrícula de honor y este último cuatrimestre acabé con una media de 9,3. Es decir, poco a poco voy pillando el sistema que mejor me viene a mí. Y lo que me viene bien a mí no tiene por qué veniros bien a vosotros, pero tener más recursos siempre es positivo. Por eso, si me dejáis en los comentarios también cuáles son los recursos que mejor os vienen a vosotros para estudiar, qué os va bien, qué os va mal, y las cosas que os parezcan interesantes de lo que os voy a contar, pues entre todos conseguiremos tener una base de conocimiento sobre el estudio que puede ser muy interesante. Así que por favor te invito a que me dejes ahí los comentarios ya o al acabar el vídeo qué es lo que mejor te va a ti para estudiar. Dicho lo cual, comencemos por lo básico. Antes incluso de matricularte en una asignatura de la UNED, tienes acceso a la guía de estudio pública de todas y cada una de las asignaturas. Si tú estás aquí, que es el grado de educación infantil, le das a listado de asignaturas y te vas a todas esas asignaturas. Por ejemplo, imagina que te matriculas a una asignatura primero, aprendizaje y desarrollo en la infancia, y le das aquí y ni siquiera desde la pestaña anterior, aprendizaje y desarrollo en la infancia, le das aquí a PDF y directamente tienes aquí ya la guía pública, que esta es la herramienta básica con la que vamos a trabajar. Pues especifican todos los detalles de cómo será el transcurso de esta asignatura, desde la bibliografía básica que podéis ver aquí. Aquí tenéis el índice bibliografía básica. Aquí sabéis si tiene libro, si no tiene libro, el número de créditos y horas que deberías dedicar a la asignatura, aunque lo del número de horas que debes dedicar y de créditos es un poco subjetivo, ya que no todos estudiamos al mismo ritmo ni a todos nos cunde el tiempo por igual. Tenéis también las competencias que adquiere el estudiante y los resultados de aprendizaje, pero en mi opinión, lo fundamental que todos los alumnos necesitamos saber es el sistema de evaluación. Así que os vais aquí a sistema de evaluación y aquí podemos ver, por ejemplo, que tiene un examen tipo test, ¿vale? Ya sabemos que es un examen tipo test de 120 minutos, 40 preguntas, y también es muy importante saber el número de respuestas, porque en función del número de respuestas sabremos cuánto contabiliza o penaliza cada fallo. Por ejemplo, en este caso pone: el formato será de prueba objetiva con 2 alternativas de respuesta. El alumno deberá seleccionar la alternativa correcta y constará de 40 ítems. ¿Qué significa esto? Al ser 2 alternativas de respuesta, un fallo te resta un acierto. Si son 3 alternativas de respuesta es diferente. Aquí tenéis un poco la fórmula que se aplica. Aquí tenéis la fórmula que se explica debajo, donde P es la puntuación final de la prueba presencial o examen, A es igual al número de aciertos, E es igual al número de errores, K es el número de opciones de respuesta, que en este caso sería igual a 2, porque son cuestiones cuyas respuestas solamente pueden ser verdadero o falso. Se divide entre 4 porque así el resultado queda transformado en una calificación entre 0 y 10, y aquí tendríais la respuesta. Lo que os digo, un fallo resta un acierto. Y también podemos ver que el examen es el 70% de la nota final. ¿Hay PEC? ¿Hay prueba de evaluación continua? Sí, tenemos estas pruebas de evaluación continua. Aquí podemos ver el peso que tienen las pruebas, el peso ni la nota final que tiene cada prueba de evaluación continua, cuánta carga va a ser. O sea, toda esta información de verdad que es súper importante de cara a aceptar o no matricularte en esta asignatura. En mi caso, por ejemplo, sí que no lo miro porque voy a curso por año y me matriculo de todas. Además, no tengo nada convalidado porque yo no vengo del grado superior de educación infantil, así que lo hago igual. Pero para los que tenéis poco tiempo es fundamental saber qué asignaturas van a requerir más tiempo, qué asignaturas van a requerir menos tiempo. Y la guía es una fuente súper fiable de información. Una vez que decides esas asignaturas en las que te matriculas y comienzas el curso, mi consejo es que entres a todos los grupos de WhatsApp o de Telegram de cada asignatura. Lo mejor que tiene la UNED
ese apoyo entre los compañeros y te servirá para resolver dudas, estudiar en conjunto, compartir recursos e incluso apoyarte cuando se te dificulte algún aspecto de asignatura. Yo no lo descubrí hasta el final del primer cuatrimestre de primero y me habría encantado conocer estos grupos que realmente son un gran apoyo. Os dejo el enlace del listado de los grupos del grado de educación infantil aquí en la descripción y así pues si no sabíais que existían os digo ya que existen y tenéis el link para que podáis ir y uniros a los de las asignaturas concretas que os vayan bien, a los que os habéis matriculado. Y habíamos un poco de los recursos con los que contamos los estudiantes. El primero, como os he dicho, son los grupos de WhatsApp y Telegram que de verdad son magia, son maravillosos. Después existen páginas como Wola, donde los alumnos vamos subiendo nuestros esquemas y resúmenes, exámenes y demás documentos de apoyo para el estudio que pueden resultar interesantes de consultar. Eso sí, el plagio está muy mal visto, de hecho es que no sé si es ilegal, pero al menos debería de serlo. Y si te descargas el resumen de alguien y lo subes tú como si fuese tuyo, pues aparte de poco ético estarías incurriendo en un delito de plagio. Utilicemos con responsabilidad esta herramienta, por favor. También cabe destacar que no esperéis descargaros un resumen y estudiar de ahí mismo aspirando a tener ya mejor calificación, pues si los resúmenes son subjetivos y quien los elaboró puede haber omitido información que para el docente de asignatura resulta relevante y puede ser objeto de examen. Si no sabéis cómo funciona, podéis buscar una asignatura en concreto. Yo, por ejemplo, ya estoy aquí en grado de educación infantil. Y aquí tienes, pues me voy a segundo porque estoy en segundo. Por ejemplo, atención temprana. Te vienes aquí y puedes ver los exámenes con las respuestas marcadas, y lo cual está muy bien porque luego hablaremos del banco de exámenes y la única pega que tiene, en mi opinión, es que no te dan las respuestas, que eso sería bastante clave. Bueno, actividades, apuntes, aquí tienes de todo, te puedes ir por ejemplo a apuntes y puedes ver pues resúmenes que elaboran otros compañeros y compañeras. En mi caso, por ejemplo, yo lo que más subo son esquemas, como podéis ver por aquí, subo esquemas para aburrir, es lo que más me gusta subir. Y para compartir el contenido está maravilloso. Es importante tener en cuenta que tanto la información que aparece en la bibliografía básica de la asignatura como la que se proporciona en los seminarios del equipo docente en el caso de que la asignatura los tenga, ya sabéis que algunas ya tienen y otras no, es objeto de examen. Por ende, mínimo recomiendo realizar una lectura íntegra del libro y un visionado de todos los seminarios del equipo docente. Después, mi consejo es que elaboréis vuestros propios resúmenes y esquemas y una vez realizada esta labor podéis descargar y consultar los resúmenes y esquemas de compañeros y compañeras donde podréis comparar la información que a vosotros os parece interesante o que habéis destacado y a que han destacado otros, enriqueciendo más vuestro estudio. Claro, para esto hay que disponer de tiempo, yo sé, no todos tenemos mucho tiempo para ello, pero si podéis hacerlo, pues es un añadido bastante interesante. Habíamos de otro recurso, el banco de exámenes de la UNED Calatayud. Para entrar solo tenéis que poner exámenes UNED Calatayud y os van a salir. Entráis aquí y ahora probablemente me pidan acceso autenticado. Aquí os tendréis que autenticar. Entráis con vuestra cuenta de UNED y una vez hecho, y así podéis acceder a toda la información. Nos vamos, por ejemplo, a grado de educación infantil, y aquí, como veis, tenéis desglosadas las asignaturas por cursos y por asignatura. Que nos queremos ir, por ejemplo, a investigación en contextos escolares. Continuar. Aquí tenemos los exámenes de 2024-2025, 2023-2024 y 2022-2023. ¿Por qué no tenemos antes? Porque el grado de educación infantil en la UNED arrancó en el curso 2022-2023. Entonces, es una carrera bastante nueva y hay un banco de exámenes bastante limitado. ¿Queréis ver los exámenes? Y le das clic y aquí tienes acceso al examen. Indicaciones. Primera pregunta: para verificar la adecuación y viabilidad de la innovación, ¿es necesario que esta? Bueno, aquí tenéis los exámenes como tal. Os recomiendo descargaroslos y hacerlos todos.
Y si tenéis dudas en cuanto a las respuestas, pues también os podéis ir a Wola y buscar el examen en cuestión, a ver si por lo que sea tiene ya respuestas. También están los grupos de WhatsApp, o sea, si tenéis dudas están los grupos de WhatsApp para resolverlas, que entre todos de verdad es la mejor forma de estudiar y aprender. Y hablando de exámenes, tenemos que hablar de Daipo. Daipo es una plataforma en la que podréis realizar exámenes, por ejemplo, ¿qué asignatura estaba mirando? Investigación en contextos escolares. Pues ya copiamos, buscamos y como veis vamos a tener aquí exámenes. Este, por ejemplo, es el examen de febrero de 2024-2025. Le dais a realizar test y ya directamente iréis respondiendo a las preguntas. ¿Qué componente no está en la ecuación del método observacional propuesto por Anguera? Pues contestamos seguridad, contestar, y si la respuesta es correcta, te la marca como correcto. Maravilloso. Si es incorrecta, vamos a contestar otra. Por ejemplo, vamos a poner esta sin leer. Vaya, vamos a poner esta sin leer. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Si es incorrecta, te la marca como incorrecta y cuando termines el examen, luego te las volverá a hacer, ¿vale? El nombre de una revista en la referencia APA de un artículo va con letra negrita, cursiva o en letra normal. Pues nosotros, porque hemos estudiado, sabemos que va con letra normal, que en cursiva va el título del artículo. Porque hemos estudiado, por lo que sea, pero luego nos va a volver a preguntar y una vez que acertemos sí que nos marcará de forma correcta. Daipo es maravilloso para hacer los exámenes una y otra vez en 1.000.000 de situaciones porque también los puedes hacer desde el móvil. A mí la verdad es que me da la vida y luego cuando hablemos de cómo estudiar los exámenes tipo test os diré que Daipo es de mis herramientas favoritas para llevarlos a cabo. Importante sobre Daipo. Y los exámenes de Daipo y os hacen alumnos como tú y como yo que, al ser personas humanas, pueden cometer errores. Puede que la respuesta esté incorrecta. Si hay alguna y a que dudáis, puedes comentarlo en el grupo de WhatsApp que enseguida, como ya he dicho por centésima vez en este vídeo, te resolverán bastante las dudas, entre todos podéis llegar a un consenso e incluso preguntar, oye chicos, ¿qué test de Daipo de esta asignatura habéis visto que están bien? Y pues hay algunos que están mejor que otros y os pueden recomendar. Los grupos de WhatsApp son amor, de verdad. Pero pasemos al siguiente recurso. Hablemos ahora, por ejemplo, de los vídeos en YouTube, como este que estáis viendo. Y es que en YouTube podéis encontrar contenido que os sea de utilidad, ya no solo este vídeo, sino, por ejemplo, pues estás estudiando un autor, pues te buscas la bibliografía de ese autor o te buscas algo sobre su vida. Y puedes estudiar de forma mucho más interactiva y puedes alcanzar los conocimientos de una forma más integradora. En mi caso también, por ejemplo, yo subo vídeo, audio, esquemas que me sirven para repasar, pero también os pueden ser útiles a vosotros. Mi gran miedo siempre a este respecto es pensar que haya gente que se dedique a estudiar exclusivamente de mis esquemas, pues no puedo garantizar ni mucho menos que sean suficientes para estudiar, para probar. Son más para repasar y estas cosas. Es bueno ser consciente de todas esas herramientas de las que disponemos, pero usarlas de manera responsable es muy importante. También hay vídeos en YouTube donde podéis consultar bibliografías o documentales sobre autores que son importantes en nuestra carrera, como Bandura o Froebel. Pero es importante contrastar la fiabilidad de la información siempre para que resulte de calidad. Por eso son recursos de apoyo, pero el estudio ha de realizarse desde el manual de asignatura, desde el material básico, desde la bibliografía básica, siempre. Ahora quiero hablar de un recurso bastante polémico, pero puede ser útil si se emplea de forma correcta. Y es que, en pleno apogeo de la era de las inteligencias artificiales, estas pueden ser un buen recurso de apoyo al estudio, pero empleándolas con criterio y cabeza. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo? Si estoy estudiando un apartado de un tema que no entiendo, no comprendo bien, lo que hago es escribir el siguiente prompt en ChatGPT. Actúa como graduado en educación infantil y posteriormente le facilito la información literal del libro que no comprendo, ya sea un párrafo o un apartado completo o algo así. Y añado, estudia, analiza y comprende la siguiente información.
entre comillas, de información que deseo comprender y explícanmelo como si fuese un niño de 5 años. Y la explicación que me proporciona ChatGPT generalmente soy capaz de comprender ya. Y el leer el apartado que antes no comprendía, ahora generalmente sí lo hago. En caso de que algo no me quede 100% claro, pues sí hago preguntas concretas sobre eso que no tengo claro. Y pedirle que te proporcione ejemplos hasta que la información ya tengas completamente asimilada. ¿Es interesante? Sí. Pero hay que hacerlo con cabeza, o sea, no le puedes pedir que te haga un trabajo, no puedes, porque además es que existen páginas de detección de IA y muchas historias y te estarías engañando a ti mismo. Así que, y a IA con responsabilidad es bien. También, por ejemplo, las canciones que hago en el canal, canciones resumen, es que no sé qué nombres ponerles porque realmente es un contenido que yo no he llegado a ver a otras personas, pero que a mí personalmente me va muy bien y por eso lo utilizo. Así que estas canciones resúmenes también las hago mediante IA. Yo escribo el resumen y la pongo en la IA que se llama Suno y ale. Y le pongo el estilo de música que quiero utilizar y la IA me devuelve una canción que voy escuchando en bucle y así asimilo y memorizo muchísimo mejor. Perdonad si os molesta que esté moviendo esto todo el rato, pero me alivia mucho los nervios. También, hablando de utilizar IA con responsabilidad, bajo ninguna circunstancia os aconsejo que la utilicéis para preguntarle algo directamente en plan, ¿cuál era la metodología que empleaba, qué sé yo, María Montessori? Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque una cosa es el enfoque que tengas desde la teoría básica de la asignatura y otra es lo que te encuentre en internet y la veracidad y fiabilidad de lo que te vaya a encontrar. Así que yo siempre trabajo dándole yo el contenido que quiero estudiar o trabajar con la IA y que me lo devuelva en base a lo que yo he dicho, porque no me fío mucho de lo que aparece en internet en general. O sea, soy mucho de narra tus fuentes, explícame las fuentes y luego me tengo que leer el artículo de que lo dice, buscaría información. No merece la pena, de verdad. Si os lo ahorráis, mejor. De cara a la elaboración de trabajos, herramientas que para mí son muy útiles son estas dos páginas que os dejaré también en la descripción. Por un lado tenemos a bibguru.com, que le das a empieza tu prueba ahora y le das a que te citen APA y lo que sea, ¿vale? Tú le pones, quiero que me citen APA, por ejemplo, esta página. Es un ejemplo, si os anuncios. Y le das a citar, añadir y te lo cita. O sea, y en script más de lo mismo, generador de citas, le das al generador de citas, tacata, citar. Y te explica cómo citar correctamente. Puede fallar, tú tienes que saber hacerlo, esto es como todo, siempre tienes que saber hacerlo porque estas cosas fallan. Pero si citas tú, luego lo miras aquí, luego lo miras aquí también y terminas contrastando, pues siempre es más cómodo y más útil. Ahora os voy a hablar de una herramienta que para mí es la clave del aprendizaje. Voy a utilizar esta PEC para ejemplificaros un poquito a qué me refiero con que esta herramienta para mí es la clave. Por un lado, me sirve para estudiar porque al tener déficit de atención, cuando yo estoy leyendo un texto no me entero de lo que dicen a partir de la segunda o tercera línea y entonces si yo tengo que leer este texto, por ejemplo, que es más largo, le doy clic aquí y le doy a leer en voz alta. El artículo de Alonso Sainz, 2022, ofrece una perspectiva crítica y reflexiva sobre la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la etapa de educación infantil. Y como veis, yo voy escuchando. Esto me sirve para dos cosas. Por un lado, yo me pongo mis resúmenes así y os voy escuchando mientras os voy leyendo. Entonces la información entra por vía visual, por un lado, por los ojos, porque estoy oyendo, y por otro lado entra por vía auditiva. Al estar y las dos vías implicadas es mucho más difícil que yo me desconcentre y al mismo tiempo estoy adquiriendo mucho mejor la información. Que a pesar de esto no puedo ir cogiendo notas de vez en cuando, palabra importante, tacatá, y la escribo a mano mientras. Este tipo de herramientas son muy útiles cuando tienes un déficit de atención, un TEA. No, es que claro, el TEA me han diagnosticado hace menos de un mes y entonces
siempre yo achacaba todo, bueno, siempre, déficit de atención el año pasado. Mis dificultades ya se achacaba el déficit de atención y ahora creo que es un poco un mix que tengo yo interior. Dicho lo cual, que si tienes dificultades, contra más vías estén presentes en el aprendizaje, mejor. Pero además, otro de mis grandes problemas es que duplico sílabas o me las como, o duplico palabras o me las como, y mientras lo leo, o sea, después de haberlo escrito, lo leo, no soy consciente de estas faltas ortográficas. Entonces, si yo le doy a leer en el lector, El autor destaca que si bien las TIC pueden presentar oportunidades, lo voy a escuchar. O sea, por ejemplo, voy a poner educativas. Escucho. si bien las TIC pueden presentar oportunidades educativas, también conllevan De repente riesgos. digo, uy, espera, que he duplicado. Y borro, ¿no? Por cierto, esta PEC no está terminada, así que vamos a dejar de toquetear. Pero en definitiva creo que se me está entendiendo. También te puede servir que te han faltado comas, que te han sobrado comas, que dices, por favor respira, pues añado aquí un punto, añado una coma. Te vas dando cuenta de cosas que en este caso el corrector sí que me había corregido, pero muchas de las faltas ortográficas que tengo de duplicar o comerme sílabas no me las corrige. Entonces el lector ha sido clave para superar este problemilla derivado de lo que sea. Estaba ahí y ya no está. Ahora hablemos de las tutorías y el repositorio de contenidos. En vuestro centro asociado se imparten tutorías y si no es en vuestro centro asociado será en el que os asignen. Estas tutorías pueden ser presenciales, vía Teams o ambas. Hay tutorías que se graban y tutorías que no. Cada tutor es libre de decidir cómo imparte sus tutorías. Algunos hacen clases magistrales donde exponen el contenido de la asignatura y resuelven dudas, mientras que otros se centran en aspectos y demás. Cada tutor y tutoría es un mundo, por lo cual, aparte de recomendaros asistir en caso de que podáis a las tutorías de vuestro centro, si no tenéis acceso a estas, no voy a decir tutorías más veces, o no os brindan el apoyo que necesitáis, os recomiendo consultar las tutorías de UNED Baleares, donde graban la mayor parte de las asignaturas y sus clases suelen enfocarse a explicar el contenido de los temas, o mirar el repositorio de contenidos, donde podéis encontrar profesores y profesoras maravillosos que además muchas veces están dispuestos a ayudaros y os mandáis un email también. Para acceder a estos contenidos, escribéis en el buscador UNED Baleares, pacapam. Entráis aquí, os vais a recursos de estudiantes, clases, tutorías, grabaciones de las tutorías curso 24-25. Perfecto, ponéis aquí grado en educación infantil, segundo semestre, consultar. Y como veis, aquí tienen las grabaciones de todas las asignaturas. Quiero entrar en esta tutoría, por ejemplo, y le das clic y como ves tienes acceso. Yo me he logueado para tener el acceso, pero aquí lo tenéis. Y le das clic y ya puedes ver esta tutoría. Es una pasada, como os digo, para mí es muy útil. Y además, le puedes dar clic en subtitular y en pocas horas subtitulan la tutoría por si tienes problemas para entenderlo. Y si como yo necesitas escuchar y leer al mismo tiempo, como os digo, más vías, más mejor, pues estas tutorías están muy bien. Pero también podéis entrar, Google, y damos a repositorio, contenidos UNED, entréis en Inteca, clic en repositorio de contenidos. Y aquí buscáis el que queréis. Como veis, mira, metodologías innovadoras. Para mí fue súper clave estas tutorías. Ya que estamos, os recomiendo muchísimo a la profesora Beatriz Llombart. Una pasada las tutorías de Teruel que hacía. Entonces, das clic y puedes acceder. Tienes que estar logueado. Siempre vas a tener que estar logueado con tu cuenta de UNED. Pero le das clic aquí y ya te puedes ver... y das clic aquí y ya te puedes ver la clase de UNED. Como os digo, si no os hacen tutorías o las tutorías que os hacen no os sirven lo suficiente y necesitáis más, estas tutorías siempre va bien. Eso sí, muy importante, pensad que el que corrige el trabajo es tu tutor o tu tutora. Entonces, de cara a ASPEC, siempre recomiendo tener una comunicación directa con estos tutores porque no todos, aunque el trabajo siempre sea el mismo, no todos piden exactamente lo mismo
Y en mi opinión, lo mejor que podéis hacer es, si no podéis asistir a las tutorías, primero mandáis un email de presentación, os presentáis y las dudas que os vayan surgiendo sobre ASPEC, siempre realizarías a vuestro tutor. También hay un apartado de foro de tutoría, aunque generalmente en mi experiencia no se usa mucho, también lo podéis utilizar, pero la mejor vía es mandar un email directo a vuestro tutor o tutora y eso os ayudará muchísimo en la cara de los trabajos de las pruebas de evaluación continua. Por otro lado, madre mía, será por recursos. Este vídeo va a durar 1 hora. Quiero hablaros de un recurso que para mí es muy interesante, que como os digo, pero mirad, por ahí tenemos la plaquita de YouTube. Yo llevo años trabajando en las redes sociales y por eso tengo un Stream Deck. Reconozco que sé que no todo el mundo tiene uno, pero a mí, en lo personal, me viene muy bien y os voy a enseñar por qué. No puedo tirar más del cable, pero es esta cosita que tengo aquí con todos estos botones que os voy a enseñar ahora. Pues como os decía, este Stream Deck a mí me facilita muchísimo la vida. Porque yo me voy, por ejemplo, a asignatura de aplicación de la tecnología, ¿no? Me voy a IAPEC y le doy clic en IAPEC, solo le he dado un botón y ya se me abre la carpeta de IAPEC donde tengo IAPEC 1, IAPEC 2 y actividades voluntarias, porque son las que voy a ir haciendo. Que quiero ir a los apuntes y le doy clic aquí, ahí, y le doy un clic y se me abre la carpeta de los apuntes donde yo voy guardando los apuntes de las tutorías que vamos haciendo y demás, y realmente para mí esto es una herramienta súper útil. Que le quiero dar, que me quiero ir al campus y le doy un clic aquí, al botón físico, y se me abre directamente la asignatura de aplicación de la tecnología de aprendizaje y como podéis ver, pues yo tengo todo aquí. Es muy cómodo, es muy útil, además, aparte de todas las cosas que necesito para desarrollar las asignaturas, yo voy aquí y tengo pues enlaces, por ejemplo, unir PDFs, dividir PDFs, seleccionar PDFs. Este es un vídeo de cómo paginar e índices por si alguna vez me olvido. Aquí tengo las leyes que más utilizo, la LOMLOE, el Decret 21/2023 y el 95/2022, que yo le doy un clic y se me abre aquí la ley directamente, si ya quiero consultar. Me refiero, esto me ahorra muchísimo tiempo en el día a día. Aquí antes, el año pasado, por ejemplo, sí que tenía todas las tutorías y le daba un clic y accedía a las tutorías, pero a día de hoy, mirad todas las tutorías que tengo por aquí. A día de hoy no estoy viendo tutorías, este cuatrimestre no me da la vida. Esta es la biblioteca de contenidos de UNED, que está muy bien. Si queréis buscar un artículo científico, solo tenéis que dar un clic y aquí lo encontráis. Me refiero a todos los recursos que más utilizo, me va súper bien pues tenerlo aquí. Y le doy a segundo, ¿vale? Entro en esta carpeta. ¿Y qué carpeta creéis que es? Pues ya de las guías de cada asignatura, porque como os digo, son muy, pero que muy importantes y yo las voy revisando constantemente, me entra una duda, voy allá. Entonces, ¿que a mí el Stream Deck me da la vida? Sí, me da la vida. Tengo aquí un documento, por ejemplo, que me hago yo para con las fechas de los exámenes, de ASPEC. Por un lado tengo ASPEC y toda la información de APEC, y luego las fechas de los exámenes y no solo las fechas. O sea, si me voy a exámenes, a ver, esto es un índice interactivo. Voy a darle, por ejemplo, a educación infantil en perspectiva. Veo el sistema de evaluación y lo que os decía antes de la evaluación de las guías. Es muy importante, entonces yo tengo toda esta información aquí. Es aquí, será un examen de tipo test, de 20 preguntas, no sé. Y la idea es encontrar los recursos que a ti te faciliten el día a día estudiando, porque encima, en mi caso, soy mamá y la cantidad de tiempo de que dispongo para estudiar es tirando a muy limitada. Por eso también no estoy trayendo tantos vídeos como me gustaría con los audios que más. Pido perdón. Y si me dejo algún recurso, de verdad que os invito a que lo compartáis en los comentarios. Creo que he hablado de bastantes recursos. Y ahora bien, por encima, porque este vídeo se hace muy largo, teniendo en cuenta todos estos recursos, llega la hora de ver el tipo de examen para el que vamos a estudiar, ¿vale? Si es la modalidad, si es tipo test de desarrollo mixto.
Si los exámenes son tipo test, y lo que os sugiero que hagáis es una lectura comprensiva del libro. Esto es un paso fundamental siempre, independientemente del tipo de examen que llevéis a cabo. Y después, mi consejo es que hagáis test como locos. Para hacer estos test ya hemos hablado de Daipo, hemos hablado de descargaros los exámenes y demás. Una vez que hayáis leído, si queréis, hecho un resumen. Y lo más importante que trabajéis es hacer una cantidad de test ingente, tantos como podáis. Y luego, si hay exámenes de desarrollo mixto, para la parte teórica es fundamental, pero fundamental, ¿vale? Primero, mirar si el equipo docente ha establecido unos contenidos mínimos o unos conceptos clave o algo de este estilo, o unas preguntas antes de cada tema, porque cuando escriben ellos el material a veces ponen como unas preguntas antes de cada tema, y si lo han hecho, responded sí o sí estas preguntas o estos contenidos, haceros un resumen súper claro de estos conceptos, de estos contenidos mínimos. Debéis tener yo muy claro al menos a qué se refieren todos y cada uno de ellos. En mi opinión, mejor saberlos completamente, pero claro, yo sé que no todos disponemos de ese tiempo de estudiar tan bestia, aunque es mi forma de estudiar los exámenes de desarrollo. Y en mi caso, saqué un 10 en mi asignatura de educación infantil en España, y mi truco para eso fue aprenderme todo sobre los contenidos que destacaban como conceptos clave. También descargar los exámenes de años anteriores y preparar respuestas para todas las preguntas planteadas. Y por último, para estos exámenes es imprescindible mirar la guía de asignatura, porque hay algunas asignaturas donde establecen cómo hay que contestar a las preguntas. Recuerdo que fue exactamente en la de atención a la diversidad, que había una pregunta de tipo de desarrollo, solo una, pero te estructuraba exactamente cómo tenía que ser la estructura de la respuesta. Entonces, estas cosas hay que leerlas con mucho detalle para luego no tener sorpresas, en plan de si yo he contestado bien, has contestado lo que se te pedía. Igualmente, generalmente estas cosas te las ponen al principio del examen, pero por si no te lo ponen, si está en la guía docente, ya está. Si está en la guía de asignatura, se da por sabido y tienes que apechugar con las consecuencias. Así que, por favor, lo más importante, mirad las guías de arriba a abajo, súper importante. En definitiva, estudiad. Estudiar tenéis que estudiar. No os voy a decir que hay un botón mágico para aprobar, pero con esfuerzo y algunos recursos, se pueden superar las asignaturas de forma más adecuada. Y si, como yo, tienes déficit de atención o TEA o algún tipo de dificultad de aprendizaje, es probable que estos recursos, como escuchar el texto mientras te lees los resúmenes o herramientas de este estilo, sean clave para tu aprendizaje y te ayuden mucho. Tened en cuenta que yo en la ESO sacaba notas muy bajas y este último cuatrimestre, por ejemplo, he acabado con una media de 9,3. ¿Cómo he conseguido esto? Adaptándome con recursos. Por ejemplo, no he hablado de ello, pero aquí tengo una pizarra, ¿vale? Como me cuesta el orden, pero necesito el orden, tengo una pizarra donde tengo todas las fechas de las PECs, todos sus trabajos, todo, y yo me lo voy marcando como completado cada vez que voy logrando un ítem. Y este tipo de recursos, pues como os digo, a mí me han facilitado la vida. Espero, por favor, leer en los comentarios los recursos que os van bien a vosotros. Y dicho esto, nos vemos muy pronto en el siguiente audio esquema. ¡Adiós!